desarrollo económico y social, por tanto también el desarrollo sustentable. Así que en definitiva no hay ninguna duda de que el municipio es socio y promotor de ese desarrollo junto a los otros niveles de gobierno, y no hay ninguna duda que en el municipio se desarrollan también actividades de tipo económico, y tampoco cabe dudar, a la luz del análisis de las relaciones municipales internacionales, que en el proceso de globalización y de regionalismo abierto en que nosotros estamos insertos, el municipio puede desarrollar actividades que van más allá de los límites provinciales e incluso nacionales, tema que tampoco tengo tiempo acá de desarrollar. Pero cuando uno analiza cuál es el rol de provincias y municipios en los procesos de integración nacional o supranacional, termina de comprender la enorme importancia que tienen las competencias y las funciones municipales. Fíjense que la tercera y última etapa, por cierto, que es la comenzada con la gran reforma constitucional de 1994. Si ustedes ven el artículo 123, para esto no hay que ser un jurista para entender lo que dice el artículo, como en muchos otros aspectos de la Constitución, una simple lectura te lleva a la conclusión de que aquel régimen municipal del artículo 5 ahora está calificado por el artículo 123, y se debe siempre interpretar la Constitución de manera sistemática y armónica. Por tanto, no hay ninguna duda que en la Argentina solo puede existir, de acuerdo a la Constitución, un municipio autonómico, pudiendo solo discutirse, que es lo que establece el constituyente provincial, porque hay 23 regímenes municipales distintos en la Argentina, pudiendo establecer el alcance de esa autonomía, pero siempre sobre la base de que es autonomía. El constituyente provincial, en algunos casos, ha categorizado a los municipios, en general ha reconocido una primera categoría, en otros casos ha hablado de ciudades. En el caso de Córdoba, por la Ley Orgánica Municipal, más de 10.000 habitantes, sos una ciudad, tenés derecho a los 5 aspectos de la autonomía, o sea, la posibilidad de sancionar tu propia Carta Orgánica Municipal. Hoy son 47 ciudades, seguramente va a haber un censo nacional en el 2020, va a haber más municipios que van a poder sancionar cartas orgánicas municipales. Ya nos acercamos a las violaciones constitucionales, tenemos en Córdoba 25 cartas orgánicas, faltan por lo menos 22 municipios que deben sancionar cartas orgánicas municipales. Pero ya nos vamos introduciendo en nuestro gran problema que ya anticipé, la débil cultura de la Constitución y de la legalidad. Hasta acá el desarrollo histórico, doctrinario. Vamos a ver qué pasó en la jurisprudencia. La Corte Suprema, luego del caso Rivademar, avanza en el reconocimiento de los aspectos institucionales de la autonomía, pero después me voy a detener específicamente en lo que ha hecho la Corte en los aspectos de poder tributario municipal, que es el tema que nos convoca hoy. Mientras tanto, abro el capítulo de la realidad. Mi querida profesora española, si usted se queda con el análisis normativo que yo le he hecho, usted debiera decir, sí, realmente, cómo han avanzado los argentinos, han entendido el problema de la autonomía, saben lo que es la Carta Europea de la Autonomía Municipal, la Carta Iberoamericana de la Autonomía Municipal, han consagrado, en verdad, como nadie, la autonomía municipal, sobre todo por los 5 aspectos, sobre todo por los 5 aspectos. Ahí está la gran diferencia en relación a las finanzas, en relación al derecho municipal comparado. Pero ¿cuál es la realidad del municipio de hoy? Y lo planteé hace muy poco, en una audiencia ante la Corte Suprema. Es un tema en el cual también me tengo que detener. Fue el caso ESO contra Municipalidad de Quilmes. El tema que hoy está en el diario, en La Voz del Interior, sorpresivamente. Ya vamos a ver por qué está en el diario ese tema. Entonces, cuando hablo, claro, amicus curiae, yo representaba a 40 municipios de todo el arco político e ideológico de la provincia de Buenos Aires.
¿Por qué? Porque resulta que una empresa petrolera que se llama eso hoy Action, de los Bulgeroni, ha cuestionado el poder tributario en la tasa de seguridad e higiene en la provincia de Buenos Aires, que representa exactamente el 32% de los ingresos propios de promedio de los municipios de la provincia. Es decir, ha atacado al corazón mismo del poder tributario municipal. Obviamente negando ese poder tributario con toda la argumentación administrativista que nosotros creíamos superada y sobre todo con argumentación de los actuales profesores de derecho tributario de la Argentina, que obviamente no entienden que se ha producido no solo una reforma de constituciones provinciales, sino de la Constitución Federal, porque es evidente que son los que están apoyando. Es decir, jurídicamente lo hicieron en la audiencia y donde ellos apoyaban también el poderoso lobby de la Unión Industrial Argentina, cuyo discurso es este. La culpa del poder tributario, sabemos, y de la alta presión impositiva que tiene la Argentina, la tienen los municipios. Entonces, ¿qué fue lo que yo dije? Recurrí, es muy difícil obtener datos en la Argentina, es un país atrasado. Entonces, claro, los últimos datos que tenía, créase o no, son los datos de Juan Yach. En el libro Federales y Unitarios en el siglo XXI, él ha podido medir qué pasaba en 2011, no hace muchos años. Fíjense lo que ocurre con los ingresos tributarios en la Argentina. Pensemos en el 100% de los ingresos de la Argentina. El 84,4% de los ingresos tributarios son percibidos por el gobierno federal, 84,4%. Las 23 provincias argentinas más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen el 14,2%. ¿Saben cuánto tenía en ese momento los 2.250 gobiernos locales aproximadamente que nosotros tenemos en la Argentina? El 1,4%. Entonces, ¿esto qué está significando? Esto está significando claramente que el municipio no tiene ninguna significación tributaria, ni económica, ni tampoco verdaderamente política en la Argentina, a juzgar por los ingresos que percibe el municipio. Es decir, esta es la realidad concreta del municipio en la Argentina. Para ser más claro en el análisis, ¿qué dije en la audiencia pública como amicus curiae? Hice un análisis de finanzas municipales comparadas. ¿Cuál es el municipio que tiene mayores ingresos en el mundo? ¡Qué casualidad! Es Suecia. ¿Saben cuánto? Escuchen bien, 35,7% de los ingresos van a los municipios en Suecia, seguido por otros municipios del norte de Europa. Entonces voy a buscar un país federal. Me dije, qué casualidad. Primero Estados Unidos, 15,9%. Segundo Suiza. Y de ahí siguen las federaciones. Obviamente, nosotros estamos en las peores posiciones. Es decir, el grado de centralización que tiene el federalismo argentino hace que yo diga que en la Argentina hay unitarismo fiscal y no hay finanzas federales, y que mucho menos tienen razón los sectores del privilegio y del poder económico, como la Unión Industrial Argentina, que viven haciendo este lobby, echándole la culpa a los municipios. Y el lobby llegó a Córdoba. Y hoy en La Voz del Interior, para mi sorpresa, me encuentro con este título que escribe una periodista que, en fin, claro, no hay que pensar por qué va a tener preparación, ¿no? Pero claro, que una periodista coloque como título autonomía municipal o racionalidad tributaria significa algo muy grave. Es lo que les traigo a ustedes
porque ustedes son gente del municipalismo, otros serán abogados. Sí, ¿qué hacemos nosotros los hombres de derecho cuando es evidente que el diario más importante de Córdoba, que una periodista especializada en economía, claro, no entienden que si no conocés la Constitución, prácticamente, claro, no podés opinar con seriedad de las otras cuestiones, y sobre todo de cuestiones tributarias y económicas? ¿Quién puede desconocer que lo primero es la Constitución? Así que, en definitiva, fíjense la realidad del poder del lobby. Hay otra serie de consideraciones y obviamente hasta mencionan el caso, porque el tema está por ser resuelto por la Corte Suprema ahora, en los próximos días. ¿Qué vino haciendo, mostrada ya la realidad del municipalismo argentino? ¿Qué viene haciendo la jurisprudencia de la Corte? Y acá tengo que señalar una novedad. Ustedes saben que la Corte casi siempre tuvo un rol unitarizante, alejado de una buena lectura federal de la Constitución. Pero en los últimos tiempos, lo cual no es casualidad, han llegado a la Corte Suprema dos ex constituyentes de 1994. No tienen ninguna otra posibilidad que aplicar la Constitución. Vean los fallos, vean la forma en que interpretan la Constitución y naturalmente hacen referencia a los debates en la Convención Constituyente. Lo primero que tiene que hacer el jurista y el juez es estudiar la letra y después el espíritu, para lo cual necesitas ver el debate. El debate es muy claro en explicitar la idea de la autonomía municipal y las consecuencias del 123 en el aspecto tributario son estas que yo señalo. Primero, superado el debate sobre si el poder tributario es originario o derivado. El poder tributario es originario a la luz del artículo 123 de la Constitución Nacional. Cuando yo digo que hay un poder tributario originario municipal, significa que el municipio no solo puede percibir tasas o contribuciones de mejoras, sino también, por supuesto, impuestos, que es lo más importante en el ejercicio del poder tributario. Segunda cuestión. Nosotros necesitamos que en las constituciones provinciales haya un tratamiento importante de la coparticipación impositiva provincial a los municipios, porque hay dos coparticipaciones: la federal, que llega a provincias y municipios, y la provincial de la provincia para que llegue a los municipios. Dos coparticipaciones por provincias. Entonces, la Corte comienza un trabajo de lectura federal de la Constitución en una serie de fallos que ahora no tengo tiempo de exponer, solamente me limito a los específicos de poder tributario. El primero, y para mí el fallo más importante en esta materia, fue en 2014, Intendente Municipal Capital contra Provincia de La Rioja. Tuve el honor de ser el abogado de la Municipalidad de La Rioja. ¿Cuál era el problema en La Rioja? Créase o no, voy a dar una conferencia junto con Eduardo Menem, que había presidido la Convención Constituyente, estaba el intendente, acababan de presentar un amparo. Resulta que no había ley de coparticipación impositiva provincial para los municipios. Es decir, regía la arbitrariedad del gobernador, que premiaba a los intendentes amigos, castigaba a los otros, etc. En definitiva, claro, ¿qué hace el intendente? Dice, claro, acababa de rechazar el Tribunal Superior, lo cual casi siempre me ocurre a mí en los casos míos. Siempre el Tribunal Superior te rechaza las tesis municipales por 5-0 o por 7-0, según sea la integración que tenga el tribunal. Es una cosa verdaderamente increíble. Siempre fallan a favor de la provincia. ¿Pueden creer eso? Así pasó. En definitiva, recurso extraordinario, rechazado, recurso de queja, nunca creyeron, nunca pensaron. 2 años después, la Corte, en un fallo histórico, muy breves considerando, no tengo tiempo de analizarlos, como debe redactar la Corte, clara, precisa, considerando breves: autonomía municipal, incumplimiento de la Constitución provincial, la Constitución está para ser cumplida. Argumento de la provincia: no puedo acordar la coparticipación provincial. Es muy difícil acordar entre municipios, legislatura, el Poder Ejecutivo Provincial. La Corte dice, después de 15 años no puede haber ningún subterfugio
para impedir la plena vigencia de la Constitución y le ordena la sanción de la ley de coparticipación impositiva. Ese fallo, en mi lectura, anticipó el fallo de un año después, donde la Corte hace ya referencia a la coparticipación federal y a los reclamos de Santa Fe, de Córdoba y de San Luis, y produce el fallo más importante en materia de federalismo fiscal que se ha dictado hasta ahora por la Corte Suprema. Pasan 4 años y aparece otro caso, también de poder tributario. En este caso había coparticipación impositiva. Municipalidad de La Banda contra provincia de Santiago del Estero. Pero ¿qué ocurría? Resulta que, violando la legislación, la realidad era que le tocaba, y esto lo demostré, porque también fui el abogado de la Municipalidad de La Banda, demostré que lo que le tocaba por coparticipación impositiva a alguien de la capital era 2 veces más que lo que tocaba a la Municipalidad de La Banda. Y en el caso de Termas de Río Hondo, 3 veces más de coparticipación que lo que le tocaba por ciudadano a La Banda. Y la Corte Suprema de nuevo produce un fallo muy importante en esta materia, con lo cual nosotros tenemos una jurisprudencia muy clara. Ahora viene el fallo que estamos esperando, que sí lo creo sumamente decisivo para el futuro, obviamente, de las finanzas municipales. Palabras finales. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen los colegios de abogados en la Argentina? ¿Qué hacemos a 25 años de la gran reforma constitucional de 1994? Se los respondo. El Congreso, créase o no, volví a estudiar el tema porque venía analizando a los 10, a los 15, a los 20 años qué había pasado con el cumplimiento de la reforma constitucional. Claro, 22 puntos en los cuales el Congreso no ha reglamentado la gran reforma de 1994. Este es el estado de calidad institucional en el cual hoy nosotros nos encontramos. ¿Y cuál es mi reflexión final? Aferrarnos a un libro muy importante, La lucha por el derecho, Rudolf von Jhering. Y decía el gran maestro alemán, claro, hay un deber individual, moral y social de luchar contra la injusticia, de aferrarte al derecho. Es lo que debemos hacer los abogados, nada más. A continuación tenemos la exposición del doctor Brugge, si quiere acercarse. Damos la bienvenida al doctor Juan Fernando Brugge, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba, profesor titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad, asesor y consultor municipal especiado en Derecho Público y Municipal y actual diputado nacional por la provincia de Córdoba. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. ¿Está prendido esto? No. ¿Tienen que apagar el tuyo, me parece? Hola, hola. Hola. ¿Escuchan? Sí, ¿no? Bueno, buenos días. Bienvenida, querida amiga catedrática de nuestra querida España. Antonio María, gran amigo, titular de cátedra. Aclaro, soy titular de cátedra de Procesal Constitucional, recién se hizo un pequeño error en la presentación.
Bueno, nos convoca un tema que no es menor. Ya desde Alberdi se decía que no se podía gobernar sin recursos. De mal está decir de que se puede hablar mucho de autonomía municipal, pero si no se tienen los recursos para poder enfrentar todas las necesidades, la autonomía municipal queda como un dogma, queda como una cuestión académica, como una expresión de buenos anhelos, pero que en la práctica no se puede llevar adelante, ¿no? O sea que este asunto que nos convoca el Colegio de Abogados, la Facultad de Derecho y todos los organizadores sobre la forma en que se financian los municipios para poder enfrentar sus obligaciones es medular a la hora de hablar de la autonomía municipal, ¿no? O sea, el hecho de la circunstancia de que un municipio tenga que estar dependiendo de lo que le mande la nación o lo que le mande la provincia, básicamente genera una dependencia política, por más que existan cartas orgánicas, por más que exista una constitución que proclame la autonomía en ese sentido. Así que, en ese aspecto, obviamente suscribo gran parte de las expresiones del doctor Hernández, y lo mío se va a circunscribir a trabajar o tratar de delinear algunos aspectos que van desde lo teórico a la práctica y sobre todo a las proyecciones a las que no debemos. Para lo cual necesariamente tengo que hacer un pequeño recondo sobre aspectos para entender cómo es la distribución de los recursos en un país que se dice en la Constitución Federal, pero que en los hechos ha venido siendo unitario prácticamente desde sus mismos comienzos allá en 1853. Aspectos que se pueden ver muy fácilmente si hacemos un repaso rápido y concreto de lo que han sido las leyes de coparticipación, ¿sí? Y de cuándo empiezan las primeras expresiones sobre la ley de coparticipación. Fíjese, la temática empezó recién a tratarse en el año 1927 con un fallo importante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en aquel caso de la Sociedad Anónima Mataldi y Simón contra la provincia de Buenos Aires, justamente, ¿no? O sea, la provincia de Buenos Aires se ve que era generadora de algún tipo de estas problemáticas, en donde allí por primera vez se hablaba de que si las provincias y la nación y las provincias podían gravar con mismos impuestos o parecidos impuestos servicios o bienes o actividades concretamente, ¿no? O sea, ahí empieza a delinearse. Pero la primera ley, que podemos hablar de unificación de impuestos internos, que es el problema, más allá que la Constitución en el viejo 67, inciso 2, hacía la división entre impuestos directos e indirectos, que no tiene una definición concreta en muchos casos, en donde justamente la teoría tributarista habla de que esa definición no es correcta desde el punto de vista tributario. Nosotros lo analizamos desde el punto de vista constitucional y entendemos que tuvo una raíz y una razón de ser, y que no es motivo de esta temática que nos convoca hoy. Nos hablaba de la unificación de estos impuestos. Pero recién en el año 1947, con la ley 12.956, se empieza a hablar de esto de distribución, de ver esto del reparto de lo que se recaudaba y cómo la nación iba a recaudar. Todo siempre desde un esquema verticalista y un esquema centralizado. Era la nación la todopoderosa que recaudaba y las provincias eran las que recibían aspectos que la nación entendía que podía darle, y los municipios bien gracias en esos comienzos, porque como bien se señaló aquí, corrían las ideas administrativistas, en donde el municipio prácticamente era un ente administrativo que cumplía funciones de desconcentración y no descentralización del gobierno provincial de esa época. Bueno, en ese primer momento, y voy a ser muy rápido, como para que ustedes vean cómo se fue delineando esto de distribuir los fondos, se hablaba de una distribución primaria. La nación se llevaba el 79% del recaudado, ¿no? Y a las provincias solamente, y al municipio de Buenos Aires, el 21%. ¿Cuáles eran los impuestos que estaban en ese momento? Bueno, el impuesto a los réditos, ganancias eventuales, ventas, beneficios extraordinarios. Esa distribución secundaria, ¿cómo se hacía entre las provincias? Ese 21% que había que darle también a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, ¿cómo se hacía? El 30% en función de la población, o sea, de ese 21 lo llevamos al 100%, el 30% en función de la población, el otro 30% según gastos presupuestados, y
lo otro conforme los recursos recibidos anteriormente, ¿no? O sea, depende de lo que uno había recibido anteriormente, más o menos como pasa con las multinacionales, cuando uno le revisan en cada sucursal o delegación qué es lo que han gastado efectivamente, y si han gastado menos, el presupuesto siguiente va a ser también reducido por el hecho de que estaba inflado o no había la necesidad como tal. Año 1959, la ley 14.788, se establece un nuevo esquema de distribución progresivo. Allí se dice que de ahí en más, hasta el año 1963, van a cambiar las proporciones entre lo que es la distribución para la nación y lo que es la distribución para las provincias. Siempre recaudado a la nación, o sea que queda claro que era lo que recibía, y en esa época no existía el tema de la automaticidad de la remisión de los recursos. O sea que esto hay que unirle también de que la nación le remitía a las provincias conforme lo que ellos entendían en el tiempo que querían y cómo le daban las tecnologías de aquella época, que no teníamos los mecanismos que hoy tenemos de transferencia de fondos, ¿no? Fíjense ustedes, 1959, 72% nación, 28% provincia. Y llegamos al 63, al año 63, en donde se establece el 64% a la nación y el 36% a las provincias, ¿no? O sea, como ven, siempre la nación fue, y en esto, por supuesto, la complicidad del Congreso de la Nación, los representantes de las provincias que allí presentes convalidaban este esquema lento, paulatino, pero lento, de descentralización financiera, que como dijimos recién, es un elemento esencial para preservar la autonomía de las provincias y ni hablar de la autonomía municipal. La distribución secundaria, ¿cómo se hacía? Del total, el 75% se distribuía entre las provincias conforme que la población, los recursos percibidos y gastos realizados. O sea que allí la eficiencia no existía. Si una provincia gastaba más, bueno, en función de eso se daba una proporción, ¿no? Y ahí empieza otro reparto, en esa época, de establecer por partes iguales a las provincias un 25%, ¿no? La nación se quedaba así esta vez con la parte a Buenos Aires con un 6%, o sea, retraía el 100% para financiar. No nos olvidemos que la ciudad de Buenos Aires era un municipio que coincidía con la capital hasta el año 1994, que se produce la reforma constitucional. Recién en el año 1973 se da un salto significativo con la ley 20.221, en donde se establece una paridad en la distribución. Nación el 48,5%, provincias el 48,5%, y se establece un 3% para el Fondo de Desarrollo. Y la distribución secundaria ya se toman otros parámetros. El primero de todo, según la población, un 65%, el 25% es inversamente proporcional a la brecha de desarrollo. Y acá se introduce un concepto que empieza a mostrar la realidad de la República Argentina, en donde tenemos un centro de desarrollo muy avanzado, que es la ciudad de Buenos Aires, el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y el resto del país, que no tiene ese grado igualitario de desarrollo. Y se habla de la brecha de desarrollo. ¿Qué se toma en cuenta para la brecha de desarrollo? Bueno, justamente el nivel de desarrollo de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires se lo compara con el nivel de desarrollo de Córdoba, de Catamarca, de Jujuy, y en función de esa brecha se establece un coeficiente. Empiezan a aparecer los famosos coeficientes de distribución, en donde también esos coeficientes de distribución luego son a veces canjeados por favores políticos en los que llaman los puntitos más que le damos la coparticipación a alguna provincia que le da la nación en función a guarismo que haga el ministro de Economía del momento, ¿no? ¿Qué pasa en el año 1988? La ley 23.548, ley que rige hasta la fecha. Es la ley de coparticipación que nosotros tenemos, con un montón de cambios y mutaciones y modificaciones, pero que es básicamente la ley que hoy nos rige. Nación, el 42,34%, provincia, el 54,66%, y se establece un fondo para recuperación histórica. Desde ese año, del año 1988, hasta la sanción de la reforma constitucional, la relación entre las provincias y la nación se siguió a través de los denominados pactos fiscales o pactos federales, en donde en cuestión de crisis económicas se fueron reestructurando. Así, por ejemplo,
en el año 1992 se firma el famoso pacto de transferencia de servicios, los educativos, y los pactos fiscales sobre la temática previsión social, FONAVI, o sea, todo lo que es la vivienda, Fondo Vial Federal, ENOSA, que es el organismo encargado del desarrollo del agua y de las cloacas, y uno sobre empleo, producción